El cielo es tanto nuestro mayor sueño como nuestro miedo más profundo. Una vasta frontera, pero también un lugar de misterio. Durante siglos, los humanos han mirado hacia arriba, buscando significado en la extensión infinita de arriba. El cielo nocturno, con su tapiz de estrellas, ha inspirado asombro, esperanza y a veces pavor. Es un lugar donde nacen las leyendas y se guardan los secretos, un lienzo para nuestra imaginación y un espejo para nuestras ansiedades. Por cada estrella que cartografiamos, hay una oscuridad infinita que permanece desconocida. Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo poco que realmente entendemos. Cada punto de luz está rodeado de sombras, y más allá de esas sombras, los misterios persisten, esperando a alguien lo suficientemente valiente o quizás tonto como para buscarlos. El 21 de octubre de 1978, un joven piloto llamado Frederick Valentich surcó los cielos de Australia. Era solo un hombre, pero su viaje pronto resonaría en todo el mundo, dejando preguntas que nunca han sido completamente respondidas. Con solo 20 años, era un piloto comercial metódico y aspirante, realizando un viaje rutinario de Melbourne a King Island. Valentich era cuidadoso, dedicado y decidido a hacerse un nombre en la aviación. Se suponía que este vuelo era un paso más hacia la carrera de sus sueños. Valentich era un creyente en lo inexplicable, especialmente en los ovnis, una curiosidad que pronto chocaría con su vida profesional. A menudo discutía avistamientos extraños y fenómenos inexplicables, mezclando su pasión por volar con una fascinación por lo desconocido. Mientras subía a su Cessna 182, el mundo seguía siendo normal. El zumbido del motor, los controles familiares, las comprobaciones rutinarias, todo se sentía como debía. No había ninguna señal de que este vuelo fuera diferente de las docenas que había realizado antes. El aire estaba en calma, el pronóstico despejado, solo otro vuelo. El sol se puso bajo, pintando el cielo de oro y violeta, mientras Valentich fijaba su rumbo sobre el agua abierta. Pero al dejar atrás la costa, volaba hacia un encuentro que lo borraría del mundo conocido. El paisaje familiar se desvaneció, reemplazado por el mar interminable y oscurecido, un lugar donde las reglas de la tierra ya no parecían aplicarse. Frederick Valentich estaba a punto de convertirse en el centro de uno de los misterios más escalofriantes de la aviación. En los próximos minutos, su nombre estaría vinculado para siempre a una historia que desafía toda explicación, una historia que todavía persigue los cielos de Australia. Para él, la verdad esperaba sobre las frías y oscuras aguas del estrecho de Bass, una verdad que se desvanecería con él en la oscuridad creciente, dejando solo preguntas a su paso. 21 de octubre de 1978. Un sábado cualquiera en el sur de Australia. En el aeropuerto de Moorabbin, Valentich se preparó para un sencillo vuelo de 125 millas a King Island. Tenía 150 horas de vuelo, seguro y capaz. El Cessna 182L era fiable y estaba completamente repostado. El despegue de Valentich a las 6:19 de la tarde fue rutinario. Mientras ascendía al crepúsculo, el mundo de abajo se preparaba para la noche. El estrecho de Bass, conocido por su clima impredecible y su aislamiento, se extendía bajo él. Una vez sobre el agua, Valentich estaba verdaderamente solo. A las 7:06 de la tarde, la rutina se rompió. Contactó con el control de tráfico aéreo de Melbourne. Lo que siguió no fue un informe de posición estándar, sino el comienzo de un encuentro legendario e inexplicable. Frederick Valentich ya no estaba solo en el cielo. Melbourne, aquí Delta Sierra Juliet. La voz del piloto crepitó a través de la radio, firme pero teñida de incertidumbre, mientras la pequeña aeronave se elevaba sobre la costa que se oscurecía. Las luces de la ciudad centelleaban muy abajo, un recordatorio del mundo que dejaba atrás, mientras se aventuraba en el vasto y vacío cielo. ¿Hay algún tráfico conocido debajo de mí a 5.000 pies?
Preguntó, escaneando los instrumentos y la oscuridad infinita del exterior, buscando cualquier señal de otro avión. El radar estaba despejado, ninguna otra aeronave en el área. La respuesta del controlador de tráfico aéreo fue tranquila, pero el silencio en el radar era inquietante. Pero Valentich insistió. Vio algo allí, un objeto grande con 4 luces verdes brillantes, que flotaba y se movía de maneras que ninguna aeronave normal podría. Las luces parecían pulsar y cambiar, proyectando reflejos extraños en su parabrisas. Al principio, pensó que era otro avión, pero sus movimientos eran completamente erróneos. El objeto se movía y giraba, haciendo virajes bruscos e imposibles, como si estuviera jugando con él. Parece que está jugando a algún tipo de juego, comunicó por radio, con la voz ahora teñida de miedo. La tensión en la cabina era palpable, cada músculo tenso, mientras intentaba comprender lo que estaba presenciando. El controlador solo pudo confirmar que no había nada en el radar, ninguna explicación, ningún consuelo, solo la fría tranquilidad de las pantallas vacías. Valentich describió el objeto como metálico, brillante, con una forma larga y elegante y extrañas luces brillantes que parecían cambiar de color e intensidad. Flotaba con una quietud antinatural. Luego, se movía con una velocidad imposible. El encuentro estaba escalando. Esto no era una aeronave común. Las maniobras del objeto se volvieron más audaces, rodeándolo más de cerca, como si lo estuviera estudiando. El objeto orbitaba su pequeño avión, interactuando con él en el vasto y vacío cielo. Valentich se sentía completamente solo, pero observado, mientras la misteriosa nave se acercaba. La tensión en la sala de control creció a medida que las descripciones de Valentich se volvían más extrañas. Los controladores intercambiaban miradas preocupadas, impotentes para ayudar, sus pantallas aún en blanco. No es una aeronave, admitió finalmente, una declaración escalofriante que provocó un escalofrío en todos los que escuchaban. El miedo en su voz era inconfundible. El compañero no invitado era algo completamente diferente. Su presencia era abrumadora, sus intenciones desconocidas y su tecnología más allá de todo lo que Valentich había visto, y se estaba acercando. En la oscuridad, con solo la radio como compañía, Valentich se preparó para lo que sucediera a continuación, mientras el misterioso objeto se aproximaba. No es un avión. Con esas palabras, el encuentro se adentró en lo desconocido. Valentich describió el objeto acercándose desde el este, moviéndose con una velocidad y agilidad imposibles. Le costó estimar su tamaño, pero lo vio pasar por encima de su avión, largo, con una luz verde cegadora. El objeto flotaba sobre él, desafiando las leyes del vuelo. Está flotando, y no es un avión, repitió, con el pánico en aumento. Solo sobre el mar, Valentich se enfrentó a una fuerza que rompía todas las reglas que conocía. Su voz, antes tranquila, ahora estaba tensa y desesperada. El controlador solo pudo escuchar, impotente. Valentich era un mensajero desde el borde de lo desconocido. El objeto no se iba, se quedaba con él. El encuentro se volvió siniestro. El objeto ahora estaba jugando con el Cessna de Valentich, moviéndose alrededor del pequeño avión con una velocidad y precisión imposibles. El aire nocturno crepitaba con tensión y cada segundo se sentía estirado, como si el tiempo mismo se doblara bajo el peso del miedo. «Viene a por mí ahora mismo», transmitió, con el miedo evidente en su voz. Sus palabras eran cortas, urgentes, delatando el pánico creciente mientras intentaba dar sentido a lo imposible. Intentó escapar, anunciando su intención de dirigirse a King Island, esperando que la distancia le ofreciera seguridad. Pero el objeto parecía anticipar cada uno de sus movimientos, siguiéndolo sin descanso. Pero el objeto desapareció, luego reapareció instantáneamente, flotando sobre él. Era como si pudiera aparecer y desaparecer, desafiando toda lógica y física.
Ese extraño avión está flotando encima de mí otra vez. Está flotando y no es un avión. La voz de Valentich temblaba. Las palabras apenas ocultaban su incredulidad y terror. La tortura psicológica se intensificó. Valentich estaba siendo acechado. Cada instinto le gritaba que huyera, pero no había dónde correr en el cielo nocturno infinito. El objeto respondía a cada uno de sus movimientos, manteniendo el control. Igualaba su altitud, imitaba sus giros y parecía anticipar sus pensamientos. El controlador solo podía hacer preguntas, impotente mientras el drama se desarrollaba. En tierra escuchaban con horror, sin poder intervenir mientras la situación se descontrolaba. Valentich ya no tenía el control, era un pasajero en un juego aterrador. La cabina, que antes era un lugar de mando, se había convertido en una prisión. El cielo se había convertido en una jaula, cerrándose a su alrededor, la oscuridad presionando desde todos los lados. Los últimos momentos de su vuelo se acercaban, cada tic del reloj resonando con el pavor que llenaba la cabina. El destino de Valentich estaba sellado, perdido en las sombras de lo desconocido. El momento más intenso llegó rápidamente. Valentich informó de problemas en el motor. Mi motor está al ralentí. La cosa está tosiendo. ¿Estaba el objeto afectando a su avión? La presencia metálica flotaba arriba, silenciosa y amenazante. Las últimas palabras de Valentich. Mis intenciones son... ir a la Isla King. Melbourne. La frase se cortó. El estrés lo estaba superando. Luego, 17 segundos de micrófono abierto. Sin palabras, solo sonidos ásperos y metálicos. Ni gritos, ni despedidas, solo un ruido violento e inexplicable. Luego, el silencio. La transmisión terminó. El controlador llamó, pero no hubo respuesta. Frederick Valentich y su Cessna habían desaparecido, dejando solo una grabación escalofriante y un misterio que perdura. La transmisión final fue un epitafio hecho de estática y metal raspado. En el momento en que la radio se quedó en silencio, comenzó una búsqueda masiva. La Real Fuerza Aérea Australiana y tripulaciones civiles rastrearon el estrecho de Bass durante días. El mar guardó sus secretos, ni restos, ni petróleo, ni rastro del avión o del piloto. Los investigadores examinaron cada detalle: transmisiones de radio, entrevistas, registros de mantenimiento. Cuanto más buscaban, más profundo se volvía el misterio. Ni escombros, ni baliza, ni balsa salvavidas, nada. La desaparición fue demasiado limpia para un accidente convencional. El informe oficial catalogó la causa como desconocida. La investigación se cerró, pero el caso nunca se resolvió del todo. El mar silencioso no ofreció respuestas. La desaparición de Frederick Valentich se convirtió en una leyenda moderna. En ausencia de pruebas, las teorías se arremolinaban. La más sensacional: Valentich se encontró con un ovni. Su relato detallado y aterrorizado coincide con miles de otros informes. Algunos sugieren un error del piloto, desorientación sobre el agua, malinterpretando sus propias luces, una espiral fatal. Otros proponen una desaparición deliberada, pero no hay pruebas ni motivos. Cada teoría deja preguntas sin respuesta. La teoría de los ovnis exige un acto de fe. La teoría del error del piloto no explica el encuentro interactivo. La teoría del engaño carece de motivos y pruebas. Las teorías rodean el misterio sin llegar nunca a la verdad. El enigma de Frederick Valentich permanece perfectamente conservado. Décadas después, el misterio continúa. La tecnología ha avanzado, pero la historia de Valentich sigue sin resolverse y es cautivadora. Su último vuelo es un eco, una voz fantasmal que hace una pregunta que no podemos responder. El caso se basa en hechos, pero se lanza a un misterio puro. Para los creyentes, es un caso ovni fundamental. Para los escépticos, un rompecabezas psicológico. El legado de Valentich es un único y aterrador signo de interrogación.
Su desaparición nos obliga a enfrentar los límites de nuestro entendimiento. A veces, los mayores misterios se encuentran en los ecos de una voz humana, no en galaxias distantes. El expediente puede estar cerrado, pero el caso no. ¿Qué le pasó realmente a Frederick Valentich?